digo porque los que tenemos responsabilidad en los estados, los que tienen responsabilidad en los municipios, todos, fíjense cuál es la situación de los cuerpos de policía. El 78%, Víctor, el déficit de dotación de los cuerpos policiales alcanza el 60%. En el año 2012 murió un policía por día. 78% de los cuerpos policiales se rotan las armas porque no hay suficientes para todos. ¿Cuántos fueron las importaciones, por ejemplo, las compras de armas en Rusia? ¿Cuántos miles de millones de dólares se gastaron comprando armamento? Y mire cuál es la situación que hay en los cuerpos de seguridad, los que tienen que darnos seguridad día a día. El 60% de los policías no tienen armas intermedias para el ejercicio de la función policial, bastón, otros instrumentos. Solo 30% tiene sala situacional para el registro y el análisis de los delitos. Fíjense, yo traía aquí, compartirlos rápidamente con ustedes. Así han crecido los homicidios en los últimos años. Fíjense cómo ha sido todo el crecimiento de los homicidios. La tasa de homicidios que pasó de 19 a 73. Pero algo que es interesante ver en el tema de la inversión, tengo por aquí, se rotan la inversión en los cuerpos de seguridad. Mire, aquí están los 19, van 19 planes de seguridad por parte del gobierno central. 19. Las compras de armas alcanzaron más de 15.560 millones de dólares. Felices los rusos, felices los que venden armas a nuestra Venezuela. Y aquí hay pueblos de nuestro país que no hay ni una patrulla para que el pueblo pueda tener seguridad. Y sobre el mismo tema que les comentaba, y digo, porque esta también es la semana de la Fuerza Armada, es la semana del 5 de julio donde corresponden los ascensos y todo lo que corresponde al tema de la seguridad. Nuestra Fuerza Armada también fue incorporada al tema de la seguridad. Bueno, ¿cuál es la situación de esos soldados de nuestra Fuerza Armada que están en un punto de control? No tienen ni un radio para comunicarse. Están en un punto de control y se les va un vehículo sospechoso y ellos no tienen cómo avisarle al siguiente punto de control para que, mira, va un vehículo de tales y tales características. Entonces, todo es un tema, un show de televisión. Y lo volvemos a decir, no es a través de un show de televisión que los venezolanos vamos a tener seguridad. Hay que invertir. Yo traje aquí las láminas para que ustedes vieran cómo es la inversión. Nuestro país es el país que menos invierte en las policías de toda la región. Nuestro país es el país que tiene la menor cantidad de funcionarios policiales por cada 100.000 habitantes. Hay que invertir, pero así como hay que invertir en fortalecer los cuerpos de seguridad y desplegar los cuerpos de seguridad, hay que cambiar el sistema de administración de justicia. Cómo funcionan los tribunales, cómo funciona la fiscalía, cómo funciona la Contraloría, cómo funcionan los que están, cómo funciona el sistema penitenciario, cuál es la situación de los espacios públicos, de la prevención, de la educación, de todo lo que de una manera u otra contribuye a resolver el problema de la violencia. Y muchas de estas cosas ustedes dirían, bueno, pero es que hay que invertir, hay que meterle más recursos. Bueno, cuando nosotros vemos, antes de pasarles la palabra, cuál es la principal fuente de recursos, de ingresos que tenemos los venezolanos, el petróleo, ¿correcto? ¿Y cuál es la situación del petróleo el día de hoy? Donde están, por ejemplo, déjenme recoger aquí que tengo mucha información, la situación del petróleo, que están, la situación de nuestra industria petrolera, una bonanza petrolera que hemos tenido en nuestro país. Hoy por hoy dependemos, el 96% de nuestras exportaciones son petroleras. Se fueron a una cumbre de exportadores de gas y Venezuela no exporta gas. Por eso digo, fueron de paseo. Venezuela no exporta gas, Venezuela importa gas, a pesar de ser pues un país con una
gigantesca reserva de gas. Ahora, nuestro país, que tiene las reservas petroleras más grandes del mundo, nuestra producción petrolera ha disminuido en los últimos años. En el año 2005 se diseñó el plan Siembra Petrolera para llegar, para aumentar la producción petrolera. Estábamos en 3.3 millones de barriles diarios. Según el plan Siembra Petrolera, para esta fecha ya deberíamos estar produciendo 5.8 millones de barriles de petróleo. No llegamos a 3. Hoy producimos, fíjense, menos que lo que producíamos en el año, que lo que era la explotación en el año 2005. En la producción de crudo, desde que tenemos estos que están al frente, ha caído 50.000 barriles entre diciembre y febrero del 2013. Todos los países de la OPEP subieron su producción y aprovecharon las ventajas del alto precio internacional, menos nuestra Venezuela. La OPEP aumentó en 4.5 millones de barriles diarios. Nuestra baja producción no ha sido para subir los precios internacionales del crudo. Es decir, todos los países miembros de la OPEP se beneficiaron a costilla de nuestra Venezuela. Nos endeudamos más, pero no producimos más. La deuda de PDVSA se ha incrementado en 1.400% entre el año 2006 y el año 2012. Contratamos más personal, pero no producimos más. Y tampoco le aseguramos a nuestros trabajadores condiciones laborales óptimas. Ahí tienen ustedes todo lo que ha sido el número de accidentes, cuántos trabajadores han fallecido, cuántos trabajadores se han visto, han estado 267 trabajadores lesionados. Entre el año 2009 y el año 2012 se han registrado más de 15.500 derrames y fugas. Menos producción se traduce en menos recursos para invertir en la calidad de vida de nuestro pueblo, para la seguridad. Y además de eso, aquí está el gran tema: conflictos universitarios, la situación del hospital de Coche, todos los problemas que ustedes ven día a día, que no tienen respuesta, siempre por el tema de la excusa que tiene el gobierno de la falta de recursos, el no ajuste del salario mínimo como nosotros lo habíamos planteado. Mire, en el año 2011, ustedes saben cuánto son las exportaciones en condiciones especiales, los regalos, 7.000 millones de dólares anualmente. 7.000 millones de dólares anualmente regalando. Aquí está, incluso lo tenemos por países. ¿Cuánto, por ejemplo, recibe Cuba, el gobierno cubano, porque no es el pueblo cubano? Casi 4.000 millones de dólares al año. Argentina, la República Dominicana, Jamaica, Nicaragua, Uruguay, Bielorrusia. ¿Por qué tiene que recibir Bielorrusia petróleo regalado? Porque además no se crean ustedes que las cosas que ellos hacen aquí no las pagamos. Ellos dicen que es parte del intercambio de los convenios. Eso es una mentira. Detrás de todos esos convenios hay los regalos, y son 7.000 millones de dólares al año. Entonces, mientras ellos están regalando los recursos a los venezolanos, aquí están nuestro pueblo. Fíjense, conflicto universitario, la situación de los hospitales, la situación de la inseguridad, la situación de todo, la situación de la industria. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Dejen de regalar los recursos, dejen de regalar el dinero de los venezolanos a otros países. Nuestro pueblo tiene que saber esto para que sigamos nosotros organizándonos para lograr los cambios que necesita el país. Esta es la realidad que nosotros estamos viendo. Esos viajes, ninguno es para traerle beneficios a Venezuela. Todos esos viajes es para continuar regalando y tratando a través de esos regalos de comprar esa legitimidad que no se tiene. Es una legitimidad que solamente se logra a través del voto popular, que están allí porque las instituciones le han permitido estar allí. Está ahí el reto para nosotros de hacer que esas instituciones cambien. Ese es el reto que nosotros tenemos. Y eso es lo que todos los días tenemos que insistir, que el cambio no se da de un día para otro, que llevamos tiempo construyendo el cambio, pero fíjense que cuando nos hemos propuesto fortalecer la organización, participar, organizarnos realmente, fíjense cuál ha sido el crecimiento y cuál es la realidad. Hoy somos millones los que queremos en el país un cambio. Estamos cerca de concretar ese cambio. Ese cambio depende de nosotros. No es un cambio, no es lo que va a hacer Capriles.
Es lo que vamos a hacer todos y cada uno de los venezolanos para que una situación como esta no continúe, para que no regalen su dinero en el exterior, para que aquí se construyan las viviendas aquí con recurso humano venezolano, para que la producción, nosotros no estemos importando alimentos de otros países, sino utilicemos el petróleo para invertirlo en nuestra Venezuela, para tener seguridad, para que los cuerpos de seguridad estén bien dotados, para que los policías estén bien dotados. Estas son unas reflexiones, porque nos pintan un mundo completamente distinto. Nos hacen creer que van a Rusia a participar en una cumbre de exportadores de gas y a decir puro disparate cuando nosotros somos un importador, un país que importa el gas. Eso es parte de lo que nuestro pueblo debe saber y que no sabe. Bueno, me disculpan la interrupción que tuvimos y la extensión de esta introducción, interrumpida por el problema eléctrico. Y bueno, yo quisiera, Luzmila, darte la palabra, que pudiéramos hacer algún intercambio y después le damos la palabra también a Elvimar. Recuérdense, las personas que quieren hacernos preguntas, comentarios a través de la red del Twitter, utilizar la numeral Capriles TV, el hashtag numeral Capriles TV. Adelante, Luzmila. Sí, gracias. Me gustaría saber qué está haciendo la oposición. ¿Se ha resignado después de esa lucha que dio después del 14 de abril con las impugnaciones? ¿Qué está haciendo ahora? Porque aparte de las protestas diarias múltiples que se dan en Venezuela, en todos los rincones, unas 300 mensuales, la crisis universitaria que la llevan los universitarios y el movimiento estudiantil, la oposición en sí, ¿qué está haciendo? ¿Se ha resignado? Bueno, yo creo que nosotros no hemos dado, gracias Luzmila, ninguna señal de resignación, para nada, todo lo contrario. Más bien siempre de lucha por un país donde las cosas funcionen, donde nosotros podamos sentarnos aquí y hablar cómo caen las cifras de violencia, no cómo se incrementan, donde nosotros podamos convocar al país a un plan de seguridad sin politiquería, donde nosotros podamos ver, por ejemplo, cómo los recursos del petróleo significan esa palanca para el desarrollo de sectores como es nuestro campo, de ser un gran productor de alimentos, como es el turismo. Somos un país que tiene, decía, reservas en gas, pero no solamente tenemos también reservas en gas, tenemos hierro, bauxita, coltán, oro. Oye, Venezuela es una tierra bendita, privilegiada, porque no solamente los recursos naturales que tenemos, sino además el recurso humano, los venezolanos. Pero tenemos un gobierno que, distinto al caso de Brasil, por ejemplo, en Brasil hay instituciones, en Brasil hay un gobierno, salen las personas a protestar y el gobierno se preocupa y se ocupa. Aquí no, aquí el gobierno sale a alguien a protestar y pretenden encarcelarlo, pretenden asesinarlo, pretenden además utilizar las instituciones para que a través de esas instituciones más bien las personas no se expresen, coartar los derechos. Bueno, nosotros tenemos, Luzmila, que llevar este proceso, llevarlo con un altísimo sentido de responsabilidad. Yo creo que el liderazgo tiene que demostrar que no solamente que tenemos un plan, que tenemos un proyecto, sino además que estamos claros de cuál es la responsabilidad de cómo llevar esta lucha. Porque el cambio que yo quiero y que queremos la mayoría de los venezolanos, el cambio que queremos todos, tiene que ser un cambio democrático. El gran reto que nosotros tenemos, yo lo he dicho antes, es cómo vencer democráticamente a un gobierno que su comportamiento no es democrático y a unas instituciones que su comportamiento tampoco es democrático. Fíjense, por ejemplo, por el tema, para nadie es un secreto. Aquí yo tengo, por ejemplo, los magistrados del Tribunal Supremo, la nueva presidenta del Tribunal Supremo. Para nadie es un secreto el secuestro institucional, el secuestro de los poderes. Cómo el Tribunal Supremo debería cambiar más bien su nombre y ese es como el tribunal del partido de gobierno, ¿no?
Fíjate, por ejemplo, la nueva presidenta del tribunal, que por cierto, el día de hoy, el equipo jurídico, los que estamos trabajando en todo el tema de la impugnación, porque tenemos que agotar todas las instancias y las instituciones para cambiar, hay que desenmascararlas, hay que ponerlas en evidencia, para que aquí en el país se dé un cambio. El pueblo tiene que ver los abusos de poder, sentirlos, vivirlos, que los partidarios del gobierno vean estas cosas, porque democracia no es esto, y los venezolanos, la inmensa mayoría de los venezolanos queremos vivir en democracia. La presidenta del tribunal fue Procuradora General de la República, embajadora de Venezuela, cónsul del país, directora de la Oficina de Secretaría del Consejo de Ministros, candidata a la gobernación del Estado Nueva Esparta por el partido de gobierno, diputada suplente. Pero fíjate, aquí están todos, y fueron hoy, el día de hoy, recusados todos los magistrados de la Sala Constitucional, todos. ¿Por qué? Por su tema partidista. Pero fíjense algo que es interesante, porque estas cosas tienen que recordarse para que nuestro pueblo ya te voy a dar la palabra, Víctor, perdón un segundito, para que nuestro pueblo recuerde estas cosas. Cuando se designaron el comité de postulaciones de los magistrados del tribunal, hay un diputado que lo llaman, que era el presidente de ese comité, que es el diputado Robacantina. Este señor decía, ese señor fue expulsado de la Fuerza Armada por robarse el dinero de la cantina, de las cantinas de nuestra Fuerza Armada. Él ha debido quedar inhabilitado para ejercer cualquier cargo, porque además así está establecido en las leyes, ¿no? Bueno, fíjense las declaraciones que dio este señor. Vamos a estar claros, nosotros no nos vamos a meter a autogoles. El presidente del comité de postulaciones para seleccionar a los magistrados, en la lista había gente de la oposición que cumplen con todos los requisitos. La oposición hubiera podido usarlos para llegar a un acuerdo en las últimas sesiones, pero no quisieron. Así que nosotros no lo vamos a hacer por ello. En el grupo de postulados no hay nadie, óigase bien, no hay nadie que vaya a actuar contra nosotros. Bueno, algunos dirán, Capriles, y si eso es así, ¿por qué usted acude ante el tribunal? Porque nosotros tenemos el reto de que esto tiene que conocerse en el mundo. Nosotros tenemos el reto para poder cambiar las instituciones, tenemos que nosotros hacerle frente, utilizar los recursos de ley, la Constitución. Para cambiar la justicia hay que hacerle frente a esas instituciones para que el país se dé cuenta que esas instituciones responden a otros intereses, para que nos demos cuenta de la importancia que tiene votar, elegir diputados, porque al final aquí hay varios magistrados que tienen vencido su periodo. Esos magistrados hay que designarlos. Ahora, para poder designarlos se requieren las 2/3 partes de acuerdo a lo que establece la Constitución. No se va a lograr las 2/3 partes. Bueno, debería lograrse, debería haber un proceso, así es en la democracia, de debate, de cumplir con la Constitución. Ahora, ¿qué pasa si eso no se logra? Bueno, agarra más importancia aún la elección de la Asamblea Nacional que viene en el año 2015. Y ahí es donde yo te digo, Ludmila, esto va por etapas, por partes. No podemos dejar todo en un solo tema. Víctor. Gobernador, ¿se puede decir o calificar al gobierno como ilegítimo, como usted lo ha hecho en algunas oportunidades? Hablar de que el TSJ está secuestrada por el partido de gobierno, diciendo que el objetivo es quitar las máscaras. Dos preguntas. ¿Se puede calificar a un gobierno ilegítimo y aún así exigirle que gobierne bien y decirle, bueno, pero ponga el Patria Segura que funcione, pero arregle la electricidad, pero arregle los problemas cambiarios o de la economía? ¿Se le puede pedir que gobierne a un gobierno que se califica de ilegítimo o espurio, como alguna vez lo calificó? Bueno, la ilegitimidad o la legitimidad se logra a través del voto popular. Esta es una elección que está en discusión, la cual nosotros, que tenemos el derecho, hemos impugnado y le hemos dicho al mundo de que esta es una elección en la cual nosotros sabemos cuántos son los votos que obtuvimos, pero el candidato del gobierno infló su votación. Eso está en discusión. O sea, me refiero,
impugnado y si funcionara el sistema de administración de justicia y funcionara el tribunal, pues ya se ha tenido que tener, ya debería estar desarrollándose un juicio para que el país pueda tener la salida a través de la institucionalidad a una crisis política. Ese es el deber ser. ¿Impera el deber ser en nuestro país? Bueno, la demostración hasta ahora es no. Ahora, el país se paraliza o nuestra Venezuela no debe continuar, o los problemas del país se van a poner digamos, en el congelador mientras nosotros discutimos, impugnamos, luchamos. No. Entonces los problemas están allí y este es un gobierno que está en el ejercicio, Víctor, pero el estar en el ejercicio no significa que el gobierno sea legítimo. Son dos conceptos, la legalidad y la legitimidad son dos cosas distintas. Usted puede estar en el ejercicio de un cargo, ahora no quiere decir que usted en el ejercicio de ese cargo esté asistido de una legitimidad que usted no la logró a través del voto popular. Entonces, en los que están en el gobierno, mientras estén allí, ellos tienen que dar respuesta a los problemas de los venezolanos. Y nosotros tenemos nuestra lucha es porque los problemas de los venezolanos tengan respuesta. El problema de la violencia, bueno, el gobierno tiene una parte, pero el Tribunal Supremo tiene otra, los tribunales tienen otra, la Fiscalía tiene otra. O sea, la institucionalidad del país tiene que dar respuesta y los venezolanos tenemos que exigirle a las instituciones que den respuesta. Y Lenis, perdón. En varias oportunidades ha hablado de secuestro de instituciones. ¿Cómo en un secuestro de instituciones se lleva un recurso de nulidad de unas elecciones y además se llama también a los electores a participar en unas elecciones municipales cuando se deja entredicho que no se cree en el Consejo Nacional Electoral? También está el tema de los magistrados, rectores y hasta Contralor General de la República, que estaría pendiente por designar. ¿Qué ha hecho la bancada de la Unidad? Usted ha conversado con los diputados de la Unidad para hacer esta solicitud un poco más seria, digamos, ante la plenaria de la Asamblea Nacional y que se nombre pues este comité de postulaciones y de una vez se elijan a estos 3 rectores, a los 10 magistrados que tienen periodo vencido y al Contralor General de la República. Pero muy importante el tema de las elecciones y el tema de llevar pues un instrumento legal al Tribunal Supremo de Justicia cuando se está hablando de instituciones secuestradas. Mira, Lenny, yo creo que sobre el tema de la participación, nosotros hemos llegado hasta aquí porque decidimos participar. Si no hubiésemos participado, ¿qué se hubiese logrado? Nada. Cuando se decidió no participar en el proceso electoral parlamentario del año 2005, ¿cuál fue el resultado? Yo creo que sobre ese tema tendremos mucho espacio para conversar, ratificar. Cada proceso, un proceso no es excluyente del otro. Tú pagas impuestos, yo pago impuestos. Nosotros aquí todos pagamos impuestos. Ahora, ¿usted confía en el SENIAT? Me refiero en los que están al frente del SENIAT. Ustedes vieron, por ejemplo, el escándalo ahorita, que lo trataron con bombos y platillos, que metieron preso al jefe de una oficina del SENIAT en La Guaira. Y ese jefe no tenía otro jefe encima de él. Y ese otro jefe no se enteró nunca. Es que hay intocable. Es que hay personas aquí que son el tema de la corrupción, la lucha contra la corrupción. Mire, pregúntale a nuestro pueblo. Siempre agarran, ¿por qué no agarran a los peces gordos? Pues se quedan sin gobierno. Si aquí le meten a fondo al tema de la corrupción, se quedan sin gobierno. Entonces, fíjate, tocan del SENIAT a un jefe, digamos, de una oficina, pero no tocan al superintendente. ¿Quién es el superintendente? ¿Quién es el enchufado que tiene más familiares en el gobierno? Hay una pugna a ver quién tiene más familiares en el gobierno. Ahora, ninguno de esos familiares que están en altos cargos los tocan, ni los investigan, ni nada que se le parezca. Entonces, tú confías, yo no confío en la persona, en el gobierno que administra los recursos
sabemos que es un gobierno corrupto, sabemos que probablemente los recursos que tú pagas de impuestos termina un grupito haciéndose de ellos, la corrupción que hay, la mayor corrupción que hay. Yo digo, este pasará a ser el gobierno más corrupto de la historia de nuestro país. Ahora, pero tú igual pagas, porque tú cumples con la ley, tú cumples con tu obligación, tú cumples, tú quieres, tú pagas y tú quieres, y ahí tienes que hacer contraloría, y tienes que hacer auditoría, y que los recursos que tú le pagas al CENIAT, esos recursos sean invertidos en los problemas de los venezolanos. Igual es con el caso, los derechos no son tus derechos no son del gobierno. Si tú no ejerces tu derecho, el gobierno los va a ejercer por ti. Si tú no luchas por la transparencia del proceso, por defender los votos, pero no es que yo simplemente voto, es que tenemos que entender la magnitud de la lucha en la cual nosotros estamos involucrados. Pero, Lenny, no perder el foco también no dejarnos que los temas que el gobierno quiere sean los que ocupen nuestra agenda y ocupen nuestra lucha. El gobierno, ¿con qué utiliza, por ejemplo, este caso ahorita del exgobernador de Guárico? ¿Y por qué el exgobernador de Miranda no lo investigaron de todos los casos de corrupción que tiene en Fiscalía, que es un corrupto con C mayúscula? ¿Y por qué ese no lo investigaron? ¿Y por qué ese no le revisaron el daño que le hizo al pueblo de Miranda y al patrimonio del Estado de Miranda? O muchos otros casos que han sido presentados de corrupción. Porque ellos buscan con una persona, digamos, que no tenga mucho estatus dentro del partido, tratan de desviar la atención del país y hacernos creer que están luchando por la corrupción, para tapar otros grandes temas, para que no hablemos de la situación petrolera, para que no hablemos de la situación del gas, por ejemplo, que está Maduro. Ustedes saben, ahorita, para darle la palabra a Ana e irnos también con el BIMAR, fíjense, nosotros, en el caso del gas, Ludmila, para que lo sepan internacionalmente, que están allá en una cumbre de países exportadores de petróleo y nosotros no exportamos gas, fueron de paseo. Estamos 4.100 millones de pies cúbicos diarios por debajo de nuestra meta de producción de gas. El plan Siembra Petrolera al año 2005, la producción de gas para el año 2012 se ubicaría en 11.500 millones de pies cúbicos diarios. ¿Sabes cuánto es la producción en el 2012? 7.327. Nosotros tenemos la producción de gas, ni siquiera cubre las necesidades del país. ¿De dónde estamos importando gas? De Colombia. En el año 2012 importamos 187 millones de pies cúbicos de empresas de la Chevron, Ecopetrol. El gasoducto Antonio Ricaurte, inaugurado el año 2007, para que Venezuela importara gas desde Colombia por 4 años. A partir del año 2012 deberíamos estar nosotros exportando gas a Colombia. Seguimos importando gas. Y las reservas de gas de Colombia representan 0.3% de la reserva de gas de Venezuela. Venezuela es el 8º país con las mayores reservas de gas del planeta. Y fíjense, estamos importando gas. Bueno, y fueron a una cumbre de países exportadores de gas. Mentira. Este es el gobierno de la mentira. Y aquí tenemos nosotros este espacio y todas las ventanas que podamos hacerle frente a la mentira. Y hacerle frente a la mentira es hablar con la verdad, es decir la verdad de las instituciones. Nosotros tenemos que decir la verdad de las instituciones. Ahora, la verdad de las instituciones no es para coartar el ejercicio de nuestros derechos, es para que nosotros afiancemos la lucha de nuestros derechos. Si el CNE es tramposo, yo voy a dejar de votar. No, yo tengo que vencer lo tramposo de esa institución, la desventaja de esa institución, que la trampa no es, lo hemos dicho muchas veces, ya tendremos oportunidad de hablar en eso, cómo se hacen, dónde está el voto asistido, los muertos que aparecen votando en el registro electoral, los centros donde sacan los testigos por vía de la fuerza, lo hemos dicho, pero nosotros esa lucha está allí, la tenemos que seguir dando, pero no podemos, Víctor, poner a un lado los problemas del país, porque los problemas del país, las personas todos los días asesinan más de 50 venezolanos, ¿qué decimos? No, es que nosotros estamos esperando que el recurso nos den respuesta para hacerle frente a los problemas del país. No, tenemos que caminar, hacerle la lucha, caminar y mascar chicle.
hacer todo lo que tengamos que hacer para que este país cambie. Ana, vamos contigo y vamos con el Bimar. Sí, gobernador, quería que nos diera su opinión sobre la marcha de los estudiantes, porque, bueno, pasó una situación al final de la marcha. Nosotros, Noticias 24, se encontraba casi al final de la victoria, donde había un cordón de la Policía Nacional Bolivariana, y la marcha, el grueso de la marcha se quedó aproximadamente unos 600, 700 metros antes de ese cordón. Ahí estaba, en ese momento estaba usted, estaban otros políticos, estaban, bueno, los líderes estudiantiles, pero un grupo de estudiantes se sentó delante de la Policía Nacional a exigir el derecho de pasar hasta el final de la Avenida Victoria como le habían dado permiso. Ellos nos comunicaron a nosotros que esa marcha, la que estaba detrás, el grueso donde usted se encontraba, era una marcha política, que en realidad no se estaban defendiendo los derechos estudiantiles, y que tanto era que había miedo de enfrentarse o de sentarse a la Policía Nacional para exigir un derecho. Yo le quiero preguntar a usted, primero, ¿cómo la vio? Segundo, ¿por qué se dijo que se llenó la Avenida Victoria si no se llenó la Avenida Victoria? Porque nosotros estábamos hasta el final. Y tercero, ¿por qué los políticos no estaban, si estaban apoyando a esos estudiantes, qué pasó con ese otro grupo que se les sentó sin violencia alguna a la Policía Nacional? Mira, Ana, el día antes yo tuve una reunión con buena parte de los estudiantes, presidentes de las federaciones de centros universitarios, representantes de varias universidades públicas de nuestra Venezuela. Y yo hice mucha insistencia. Nosotros, los que creemos en que la educación es el camino, los venezolanos todos, independientemente de nuestra forma de pensar, tenemos que ser solidarios con la lucha de los profesores, de los estudiantes, a quienes les duele realmente la educación, quienes dedican su vida a la educación. ¿Cuántos profesores universitarios han renunciado en los últimos tiempos? ¿Cuál es la situación de inversión en la educación? ¿Cuál es la situación de la calidad de la educación? Y yo les dije a todos los estudiantes, también se lo he dicho a los profesores universitarios con quienes he podido conversar, ellos son los protagonistas. Y nosotros acompañamos su lucha, la respaldamos. Yo me acerqué al final, ya al final de cuando llegaban pues a la Avenida Victoria. No tuve la oportunidad de caminarla, llegué hasta el final. Y es importante decir, primero, eso no es una lucha de un partido político. Los que están en el gobierno no les interesa que las universidades sean... Yo presenté el Día del Periodista, tú estabas allí, les presenté el libro de historia de cuarto año, de historia de nuestro país, Ludmila, cómo utilizaron el libro de cuarto año, utilizaron una portada elaborada por el diario, por una portada del Nacional, elaborada, que es una parodia elaborada por un portal de humor, el Chigüire Bipolar. Y en el libro de historia que leen más de 400.000 estudiantes del cuarto año de bachillerato, en el libro de historia se encuentran con esa portada. Esa portada, que es una parodia del diario El Nacional, donde hace ver que el golpe del año 1992 el golpe frustrado fue una maravilla, que contaba con el respaldo de la población, totalmente contrario a la realidad. Entonces, detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué es lo que uno ve detrás de eso, Ana? Que el gobierno lo que quiere no es la calidad de la educación. El gobierno quiere una educación que les permita imponer una forma de pensar donde los venezolanos el día de mañana no seamos críticos, sino más bien escuchemos la historia que el gobierno nos quiere echar, para poder el día de mañana las personas que no reciben una buena educación, lamentablemente son más fáciles de ser chantajeadas, doblegadas. Entonces, la lucha no es de grupo de partidos políticos, tiene que ser la lucha de todos los venezolanos. Y para nada esto es un tema partidista, si más bien, ¿qué es lo que están planteando? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con la violencia? Todos los casos de violencia que ha habido en la Universidad Central de Venezuela. Algunos han sido investigados, se han determinado responsables. ¿Cuáles son las demandas? Yo tengo aquí algunas de las
de las demandas del sector universitario. No están de acuerdo con una propuesta de adoctrinamiento. No aparece eso en la Constitución. La convención colectiva pretende imponer el gobierno, elimina la libertad de cátedra y la estabilidad del docente. El presupuesto, por ejemplo, de los 140 millones de bolívares fuertes que pidió la UCB para las insuficiencias presupuestarias 2013, solamente le asignaron 21 millones. Es decir, solamente 15% de la cantidad solicitada. Ahí está todo lo que es el tabulador de los profesores. ¿Cuánto gana un profesor instructor? ¿Cuánto gana un profesor titular? Los estudiantes que están en huelga de hambre, sobre sus becas, o sea, aquí todo tiene contenido. O sea, la realidad es que tú tienes un sector del país muy importante que se ha ido rezagando, que ya gana más una persona que vende en una esquina que un profesor que tiene que ser el que le permita al que vende en la esquina tener la educación. Entonces, Ana, el tema partidista y eso no. Sí, gobernador, pero para mí la lucha de la educación tiene que ser la lucha de todos. Y yo acompaño, sea quien sea, que esté a favor de una educación libre, de calidad, en la masificación de la educación, que se respete lo que dice la Constitución de la autonomía universitaria. No es el gobierno la autoridad de la universidad. Las universidades autónomas, públicas, eligen a sus propias autoridades. Y ese es el respeto a la autonomía universitaria. Y los estudiantes y los profesores universitarios tienen muy claro que si se dejan meter la mano por el gobierno y el control del gobierno, no va a ser para fortalecer la educación ni para mejorar la educación de los venezolanos. Yo lo vivo en Miranda cuando comparo una escuela nacional y lo que hace una escuela nacional que le da ese texto, por ejemplo, para tratar de imponerle a nuestros niños una forma de pensar, defender lo indefendible, mientras que nosotros tenemos la educación libre, plural, donde hay espacio para todas las formas de pensar. Y los profesores, los estudiantes y quienes respaldamos esa lucha, lo tenemos muy claro. Y esa es la lucha. La lucha no es, ni están hablando los estudiantes de cambiar el gobierno, ni utilizar la protesta universitaria o la huelga de hambre para cambiar el gobierno. Su lucha es para fortalecer lo que es indispensable para el futuro, que es la educación. Si no hay educación, no hay futuro. Como dice Mandela, el líder Mandela, y nuestra palabra de aliento, de fuerza, que está batallando por la vida. Lo que dice Mandela, el arma más poderosa para cambiar el mundo es la educación. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que la educación es lo que nos va a permitir ser el país que desarrollemos las potencialidades. A este gobierno no le interesa ni le importa la educación. A ellos les interesa hablar de cifras y la educación, ¿qué hay detrás de esa educación? ¿Cuál es la realidad? Yo conozco muchos estudiantes de la UNEFA que si no marchan, Ana, de la UNEFA, de las universidades que controla el gobierno, la bolivariana también, que si no van a las marchas del gobierno, incluso los amenazan que no les dan título universitario, que no se van a graduar. Lo sé porque conozco estudiantes que están allí, lo sé por vía de ellos. Entonces esa no puede ser la educación. Así no funciona la educación en ningún país que quiera progresar o un país que quiera ser democrático. Elvimar. Gracias, gobernador. Les recordamos que como todos los martes usted puede participar en este espacio escribiendo en las redes sociales @capriles.tv, utilizando el hashtag o la etiqueta CaprilesTV. Justo a esta hora ya la tendencia a Capriles TV está en el primer lugar. Nos escribe el Bisami 028 y nos pregunta cómo levantar el ánimo e incentivar a nuestros hermanos para que confíen en el cambio que ofrece la MUD. Y también Luisa ABM en el mismo tono nos escribe uno de los tweets, dice: los ánimos están bajando, el audio no sale, no se sabe nada de la impugnación, entonces, ¿qué haremos? Otro de los mensajes que llega a través del Twitter de @capriles.tv es de Fati de Sosa. Ella nos escribe: continuarán las asambleas en los estados donde están los líderes regionales. Esta es una de las preguntas que le hacen al gobernador. Cristian Salazar dice: ¿cómo ve H. Capriles la inflación económica y el tema del desabastecimiento de los productos para los meses de diciembre y de noviembre? Gobernador. Bueno, fíjense, nos quedan poquiticos minutos. La verdad que a veces la hora, de repente el que está viendo por internet, una hora es mucho, pero nosotros que estamos conversando aquí,
una hora se nos hace muy rápido. Yo de todos los temas, ¿cómo baja la inflación? Ya terminó el mes estamos ya en julio, ¿cuál habrá sido la inflación de junio? ¿Cuál fue la inflación de mayo? ¿Cuánto va la inflación acumulada? ¿Cómo baja la inflación? Con mucha producción nacional. Cada viaje que ustedes, los venezolanos, hemos podido ver, porque además creo que van a batir récord en tan pocos días de viajes. Es una viajadera. ¿Cuántos de esos viajes representa, por ejemplo, significa que Venezuela va a exportar, que nosotros vamos a fortalecer la producción nacional? Nada. Todo es para importar. Ya fuimos y vamos a comprar allá huevos, vamos a comprar allá pollo, vamos a comprar allá pescado, vamos allá a comprar carne. Ajá, ¿y por qué nosotros no producimos en nuestro país? ¿Que acaso no hay tierra fértil en Venezuela? ¿O no hay posibilidades? ¿O el clima nuestro no es un clima privilegiado precisamente para hacer de Venezuela un gran productor de alimentos? Nosotros pudiéramos hoy estar produciendo todo lo que necesitamos los venezolanos para vivir y además empezar a prepararnos para ser un país que exporte alimentos. ¿Cuántas veces nos dijeron que íbamos a ser una potencia agrícola, una potencia productora de alimentos? Mentira. Entonces, ¿cómo baja la inflación? Con producción nacional, con mucha producción nacional. Así baja la inflación. ¿Cómo podemos nosotros hacerle frente a la situación económica del día de hoy? Bueno, ya les decía el tema petrolero. ¿Qué debería estar concentrado ahora el gobierno? Estar concentrado en ver cómo aumentamos la producción petrolera para que nosotros podamos tener más ingresos. ¿Qué debería estar haciendo el gobierno ahora? Desarrollar otras actividades de la economía, fortalecer esas otras actividades de la economía para que también nos permita tener más ingresos. Yo creo que esos son los grandes temas. Esos son los temas que nosotros tenemos el día a día. ¿Cuál es la situación de la escasez? ¿Cuál es la situación del desabastecimiento? ¿Cómo le hacemos frente a eso? Entonces nosotros tenemos que fortalecer lo propio, lo nacional. Ahora, ¿cómo nosotros podemos presionar para que estas, con organización? No hay forma de lograr los cambios pasivamente. Algunos dicen, la protesta de calle. Ahí hubo una protesta ayer, por ejemplo, en el hospital de Coche. Cada sector del país tiene que protestar con un objetivo. Las personas, por ejemplo, nuestros trabajadores de las empresas básicas, los trabajadores de Guayana, que hoy por cierto es el aniversario de Ciudad Guayana. Los trabajadores han dado testimonios de lucha a través de para conseguir sus contrataciones colectivas. ¿Qué ha pasado con eso? Cada quien en su sector tiene que organizarse para hacerle frente a un gobierno incapaz, a un gobierno ilegítimo, a un gobierno que lo único que le queda es el control institucional. Si nosotros aumentamos en cada uno de los sectores con objetivos concretos de los problemas que tenemos los venezolanos, cada quien organizado, cada quien presionando, los que tienen que tomar decisiones o las toman o las instituciones dan respuesta, y las instituciones dan respuesta sobre la verdad o claudican. Entonces ese es el panorama que nosotros tenemos frente a nosotros. Ahora, gobernador, usted habla de organización y de objetivos claros, y usted es jefe de campaña nacional de los candidatos a las elecciones municipales. Dos preguntas. Usted ha dicho antes que esto debe ser considerado un plebiscito para volver a ratificar si el gobierno es legítimo o no. Algunos especialistas han dicho que eso no debería ser visto así porque aleja los problemas de las realidades locales. Insiste por un lado en que esto debe ser considerado como un plebiscito. Y la segunda pregunta, si usted habla de una hegemonía comunicacional, de que el gobierno, hay un cerco comunicacional por parte del gobierno, ¿cómo romper de cara a estas elecciones municipales, siendo que no todos los candidatos tienen ni la capacidad logística ni la capacidad financiera para tener, por ejemplo, un Capriles TV? Mira, Capriles TV no es para Capriles. Capriles TV va a ser para todo aquel, con las limitaciones que tenemos en cuanto a tecnología, pero no es de Capriles, sino es de todos los que queremos un cambio en el país, los que estamos construyendo una alternativa de futuro, de progreso para todos los venezolanos, no para un sector. ¿Lo utilizarán también los candidatos? Todo el mundo utilizará Capriles TV. Aquí vamos a decir la verdad, eso sí. No vamos a hacer invisibles ni los problemas, ni vamos a hacer invisibles, digamos, a nuestro pueblo que tenga
informaciones, denuncias que tenga que hacer. Ahora, sobre ese tema, Víctor, yo estoy seguro que tendremos tiempo para dar los parámetros de la campaña y todo lo demás. Yo quisiera, antes de terminar, esta semana, por ejemplo, bajo esa lucha que yo planteo, esta es la semana del tema de los ascensos militares. ¿Qué está pasando en la Fuerza Armada? Yo lo dije... Que lo interrumpa justamente en Seguro. este tema. Ayer el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, se refería justamente a este tema, defendía los ascensos, defendía al actual ministro de Defensa, Molero, y también dijo algo muy importante. Él decía que ya tenían ubicado al general que usted pretendía nombrar su jefe, su ministro de Defensa, si ganaba las elecciones. Lo calificaba de vendepatria y pues decía que ya lo tenían bien ubicado. No tienen ni idea, no tienen pero ni idea. Y yo sé por qué se los digo. Pero es que ni idea tienen. Se llevarían una sorpresita si yo lo dijera. Pero obviamente no lo voy a decir. Mira, y Lenny, sobre el tema de la Fuerza Armada. Lo primero, saludar a todos nuestros militares que están con la Constitución. Aquellos que tienen sumamente claro el artículo 328. Nos queda poquito tiempo, no lo voy a leer, pero nuestros militares conocen perfectamente el artículo 328, 329, 330 y 331. Los ascensos militares se obtienen por mérito, escalafón y plaza vacante. Y todo lo que corresponde a que la Fuerza Armada es una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y soberanía. Y todo lo que corresponde aquí, por ejemplo, y hacerme solidario con nuestros militares, de lo que es la falta de un régimen de seguridad social integral propio, según lo establezca su respectiva ley orgánica, la famosa ley de la seguridad social para los miembros de nuestra Fuerza Armada. ¿Qué hay? ¿Cuál es el tema hoy? No están preocupados de nuestros militares, ese personaje que tú comentas. Él no está preocupado si nuestros militares tienen vivienda, si nuestros militares tienen un salario que les alcance para vivir como merecen, dignamente, para atender a su familia. Nuestros militares también les afecta la violencia, también les afecta la inflación. Han tratado de hacernos creer, y eso es muy importante, las personas que nos ven o que nos escuchan, estos que están allí, ese grupito, esa cúpula del gobierno, hace creernos todos los días, y no podemos nosotros los venezolanos hacerles el juego de que la Fuerza Armada y nuestros soldados están muy bien, son unos privilegiados. Eso no es cierto. ¿Qué hay hoy con los ascensos militares? Lo primero, este ministro, y lo hemos dicho en otras oportunidades, este señor Molero es una vergüenza no solamente para la Fuerza Armada, sino para el país. Probablemente quedará como de los peores ministros de la defensa que hayan pasado por ese ministerio. Ahora, ¿cuál es la situación que hay con los ascensos militares? Una pugna, y hay que decirlo clarito. Yo tengo aquí además notas, para ser muy preciso, que vienen del seno de nuestra Fuerza Armada. Y yo le digo desde acá a todos los miembros de nuestra Fuerza Armada que están en la lucha porque se cumpla la Constitución, no se vayan de baja, por favor. No permitan que un grupito, que una cúpula, pues la presión que hay logre su objetivo, que es tener también una Fuerza Armada de rodillas a un partido político. No es precisamente lo que establece nuestra Constitución, es todo lo contrario. Y por eso aquellos militares institucionalistas, aquellos que están luchando porque se cumpla la Constitución, firmes allí, no irse de baja. ¿Qué hay con el tema de los ascensos? Bueno, una pugna. De hecho, creo que este personaje se fue a Rusia ahorita, o a Bielorrusia. Se fue para hablar de este tema, porque los grupos de poder dentro del gobierno están en este momento en pugna también por la cúpula militar.
Entonces, ¿qué hay con esto? ¿Cuál es la discusión en este momento? Están viendo a ver si ratifican a este ministro que tú me dices, o colocan al mayor general Carlos Alcalá, o están hablando de la almiranta, también ponerla como ministro, incluso, y usted lo sabe, ministro Rodríguez Torres, se habla de una posibilidad de salir, de pasar al ministro Rodríguez Torres del Ministerio del Interior al Ministerio de la Defensa, para tratar de calmar un poco las aguas de los grupos de poder en pugna dentro del gobierno. Ellos están preocupados en una lucha por repartirse la cúpula de la Fuerza Armada Nacional. No se ocupan ni de la seguridad de nuestra Fuerza Armada, ni se ocupan de los salarios, de todo lo que corresponde a la situación económica de nuestra Fuerza Armada. Ahora bien, ¿qué es lo que hemos dicho? Que Maduro en esto, él simplemente lo que hace es firmar. Maduro no decidió estos ascensos que se han dado. Y él lo sabe, porque él sabe que su posición dentro de la Fuerza, en la Fuerza Armada, dentro de la Fuerza Armada, por más que salga la cúpula, allí hay una discusión sobre el proceso electoral del 14 de abril. Eso existe allá adentro. Y esa es una realidad que va a acompañar al señor Maduro, lo va a acompañar siempre. Vaya a Rusia, Bielorrusia, a donde vaya, se mande discurso, diga lo que diga. Dentro de la Fuerza Armada, fuera de la Fuerza Armada, eso está allí. Ahora bien, ¿qué es lo que viene? Y ahí es donde nosotros tenemos que tener una posición firme. Dentro de esos grupos de poder hay algunos que son a favor de la injerencia cubana y hay otros que están en contra de la injerencia cubana. Esos militares que nosotros hemos podido conversar institucionalmente, nosotros jamás plantearemos una salida distinta de las que están en la Constitución, y lo hemos dicho y lo seguiremos reiterando. Esos militares con los que nosotros hemos podido conversar rechazan la injerencia cubana, y esa es la pugna que hay en este momento dentro de la Fuerza Armada. Nos tocará a nosotros en este momento estar allí por la voluntad de nuestro pueblo, por la decisión de nuestro pueblo. Lo dijimos con claridad. No solamente el reconocimiento al mérito, como lo dice nuestra Constitución, a la profesionalización de la Fuerza Armada, sino además al rechazo absoluto, a la expulsión de cualquier elemento de otro país que pretenda venir a darle órdenes o directrices a nuestra Fuerza Armada Nacional. Esa era una de las primeras decisiones, la expulsión inmediata de miembros del Ejército, de la Fuerza Armada cubana, dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como también la aprobación de la Ley de la Seguridad Social, la mejora de la situación económica. En las próximas horas, esos grupos en pugna dentro del gobierno, veremos a ver cuál se impone. Pero la realidad, la dijimos la semana pasada, la volvemos a reiterar, Maduro no tuvo, digamos, él no asciende. Este señor lo único que hace es firmar los ascensos de los grupos de poder. Hay un grupo enfrentado entre Molero y el mayor general Alcalá. Y ahí tienen otras razones, lamentablemente se nos agota el tiempo, pero hay razones de fondo, son razones de fondo. Ojalá que el señor Molero deje de ser el ministro de la Defensa, porque, repito, es una deshonra no solamente a la Fuerza Armada Nacional, a los miembros de la Fuerza Armada Nacional, sino además al país. Deshonroso. Yo creo que Víctor, la posición de Carlos Alcalá, del mayor general Carlos Alcalá, no la conocemos. Veremos a ver cuál será. Veremos a ver si hará cumplir la Constitución. No podemos anticiparnos porque todavía las designaciones no han sido hechas, pero veremos a ver cuál es la posición. Sin duda alguna, el ministro Molero en su actuación, pues se ha llevado por delante la Constitución, como se ha llevado por delante los artículos que corresponden a la Fuerza Armada Nacional
en el ejercicio de su cargo. Gobernador, caso Snowden, muy sonado en los últimos días, su opinión, queríamos conocerla antes de finalizar el programa. ¿Cuánto vamos a que si pide el asilo, Maduro no se atreve a dárselo? ¿Cuánto vamos? Yo le dejo esa apuesta allí. ¿Cuánto vamos a que si pide? Él ha dicho que lo va a considerar. Que si No lo han puede solicitado, considerar. no lo han solicitado. Vamos, por eso le digo, yo dejo eso allí. Está entre los 15 ¿Cuánto países. vamos? Perdón. Está entre los 15 países que él Correcto, solicitó pero asilo y sí, estaba casi seguro que se lo iba a dar. Así dijo Yo Maduro. le digo, ¿cuánto vamos a que si llega a ser, se le solicita al gobierno, no se lo dan? Eso es puro ruido, pura laraca, para tratar además de desviarnos la atención sobre los problemas que estamos viviendo los ¿Con qué venezolanos fin? en el tema ¿Con qué económico. Bueno, porque son todos situaciones que escandalizan, situaciones que generan conflicto, situaciones como fue mi visita a Colombia para tratar de escandalizar, como va a ser la visita que vamos a hacer en otro país probablemente la semana que viene. O sea, pues los venezolanos sabrán a cuál será el próximo país que visitaremos y llevaremos nuestro mensaje, llevaremos la voz de la mayoría de los venezolanos. Todos son situaciones para escandalizar, para que nosotros no hablemos, como ustedes mismos, fíjense, ustedes mismos me preguntan, no hablemos de cuánto cuesta un cartón de huevos, cuál es la situación de la escasez, cuál es la situación de la inflación, cuál es la situación de la seguridad, cuál es la situación de la industria petrolera, cuál es la situación de las contrataciones colectivas, cuál es la situación de las universidades, cuál es la situación de los estudiantes que están en huelga de hambre y los estudiantes que están reclamando pues mejoras a sus universidades, cuál es la situación de los profesores universitarios, cuál es la situación de los estados, cuál es la situación de los municipios, los problemas que vivimos todos los días, cuál es la situación del agua, cuál es la situación de la electricidad. Gobernador, por ejemplo, el problema eléctrico. Es lógico pensar que todo lo que hace o dice representantes del gobierno son trapos rojos. Todo lo que Yo no digo que sean trapos rojos, Víctor, pero la mayor parte donde el gobierno trata de poner la atención y tratar de poner, fíjense por ejemplo lo del audio de María Corina, un trapillo, eso no es ni siquiera un trapo, un trapillo rojo, y ese trapillo rojo lo que hizo fue, bueno, un caliche, como dirían ustedes los periodistas, tratar de generar un escándalo, no tuvo ningún impacto, ninguna trascendencia, tratar además de tapar una cosa con la otra. Bueno, en eso andan, porque el que no gobierna o el que más bien está o fracasa en su modelo es inviable, no tiene forma de dar respuesta a los problemas de los venezolanos, acude a estas formas para tratar de desviarnos la atención. Anunciar un segundo audio desde hace un mes y no sacarlo. Ya le corresponderá. Mire, no es, esa pregunta la abordamos la semana pasada, no me corresponde a mí el tema ni de los audios, ni de lo que ha sido ventilado en esa causa. Hay un grupo de diputados que han estado detrás de todas las investigaciones. Sé que la información que manejo es que el diputado Ismael García, que fue el vocero durante la presentación de ese audio, de este connotado oficialista, donde habló de golpe de Estado, donde habló de corrupción, nada de eso el gobierno ha comentado, aunque sea una investigación. Vamos a ver, ahí hubo señalamientos graves, directos. Hoy el ministro del enchufado de comunicaciones dijo que bueno, que defendió ese programa de televisión que había antes. Bueno, si lo defendió, me imagino que si lo defiende es porque lo que allí se decía para él es una verdad. Bueno, ese personaje que llevaba ese programa dijo una cantidad de cosas que son escandalosas por todo lo que no solamente habló de golpe de Estado, le atribuye además un golpe de Estado, un posible golpe de Estado al señor Molero, como habló de casos de corrupción, como habló de tráfico de influencias, como habló de homicidio, todo eso que hicieron, lo engavetaron. Entonces sacan un trapillo, un caliche para tratar de tapar. Por eso digo, y tenemos que terminar, Víctor, perdón. Por eso les digo, el diputado Ismael García, manejo la información que en las próximas horas va a dar informaciones al respecto. Bueno, esperemos, tengamos pues bueno, la paciencia para escuchar lo que él tenga que decir. Pero
ahí sí le pido a todas las personas no desviar la atención o poner la atención sobre las cosas que el gobierno quiere que pongamos atención. Al gobierno no le interesa que hablemos de los problemas de los venezolanos y de las soluciones a los problemas de los venezolanos. Al gobierno le interesa que hablemos de esos temas que ellos ponen, de los casos de asilo, de los temas partidistas y no de los problemas que vive nuestro pueblo todos los días. Quiero pedirle excusas, Elvimar, porque bueno, vamos a tener que hacer algunos cambios para poder dar espacio para ser más interactivo, que yo no sea hablando y hablando, y también poder hacer Ana, contigo terminamos para despedirme. Sí, usted hablaba de las realidades municipales. Hay una realidad municipal en Baruta. El candidato unitario no está habilitado para poder ser electo el 8 de diciembre. Sin embargo, no se ha solucionado eso. Usted ya... La mesa, la unidad, dará una respuesta sobre ese tema, Ana. Yo creo que todavía no hay una decisión firme sobre el caso y le corresponde, como en cualquier otro municipio. Yo estoy para ayudar, colaborar, fortalecer a nuestros candidatos comprometidos con el progreso, pero yo no soy el que toma las decisiones. Pero su recomendación que se toman en ese caso, ¿usted recomendó? No, lo que pasa es que las recomendaciones muchas veces se interpretan como decisiones, y yo creo que le corresponde, hay unas reglas, hay unas normas, todo tiene que ser, miren, ¿cómo funciona la unidad? Primarias, consenso, reglas, normas, variedad, pluralidad. ¿Cómo se van a elegir los candidatos del partido de gobierno? ¿Cómo va a ser esa designación? El dedo de un reparto, los grupos de poder en pugna, que están en pugna dentro del gobierno, se van a repartir las alcaldías. No van a respetar liderazgos, no van a respetar nada. Hay municipios en otros estados del país donde me han dicho nuestros candidatos allí, mira, aquí van a mandar uno que viene de otro estado, lo van a mandar como candidato a alcalde a este municipio. Bueno, eso es una gran oportunidad para que nuestro pueblo vea que a ellos no les interesa solucionar los problemas, sino a ellos lo único que les interesa es fortalecer un partido político. ¿Qué nos interesa a nosotros? Yo creo que la elección del 8 de diciembre tiene un carácter nacional, mucho más en la realidad que estamos viviendo. O sea, esta es una gran oportunidad. Este tipo de conflictos, justamente porque lo quiero proyectar a lo nacional, la MUD lo va a decidir, Ana. La MUD lo va a decidir y la MUD te informará. Quiero agradecerles a todas, y Víctor, Elvimar, agradecer su atención. Quiero agradecer también a todas los portales, canales, radios que estuvieron conectadas a través de este espacio, y quiero pues bueno agradecerles a ustedes también su atención. A las 7 de la noche por Capriles TV volveremos a repetir Venezuela Somos Todos. Esperamos cada martes poder fortalecer todo lo que es las preguntas, los comentarios, mejorar. Estamos aquí para ser mejores, para mejorar el audio. Bueno, recuérdense que esto ha sido una respuesta frente a las presiones, a la censura, a la autocensura, a las presiones que ejerce el Ministerio de Comunicación e Información. Lo vuelvo a repetir, que debería llamarse el Ministerio de la Censura, el que persigue periodistas, el que presiona periodistas, el que presiona medios. Esa es la realidad que hay allí, lo sabemos, lo vamos a seguir denunciando nacional o internacionalmente. No nos confunde el papel de sumiso, tratar de hacernos creer. Sabemos perfectamente, señor ministro de Comunicación, en qué anda usted, lo sabemos, y se lo decimos al país, sabemos en qué anda usted, y eso lo va a saber el país siempre. Además, no solamente en lo que anda, sino prestarse, poner su cara, el ministerio que usted representa, para presentar un delito, una grabación que es un delito. Eso es delito, aquí y en otros países donde las leyes así lo contemplan. Entonces, bueno, esa es la realidad a la cual nosotros tenemos que hacerle frente, a vencer esa hegemonía que se nos quiere tratar de imponer a punta de recursos, a punta de chantaje, a punta de publicidad oficial, pero estamos
convencido que si vamos a ese tema donde tú me dices el Capriles TV o todo, si continuamos fortaleciendo la organización popular, el contacto directo, el casa por casa, el pueblo por pueblo, las asambleas en los estados, cualquier ventanita de comunicación que tenemos, respaldar a las ventanas que todavía están abiertas, no permitirlas que las cierren, si fortalecemos eso, por más que quieran, no van a poder. Así que muchísimas gracias a todos, que Dios bendiga a nuestra Venezuela y seguimos adelante.